Asegura la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que los foros para la pacificación y la reconciliación no han sido cancelados, al menos de forma definitiva, por lo que buscarán reanudarlos próximamente. No obstante, la exministra de la Corte indicó que aún no se sabe si se reiniciarán antes de que arranque el próximo sexenio. Revela el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que el fideicomiso para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México solicitó 88,000 millones de pesos más para la realización de la obra en Texcoco, lo cual dijo no se podría financiar. Y la tormenta tropical Michelle se convirtió en huracán categoría 1 y ocasiona tormentas intensas en Quintana Roo, en la península de Yucatán y en Campeche. Aquí en la Ciudad de México, las autoridades activaron la alerta amarilla en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 8 de octubre en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Lo invito a comenzar la semana bien informado aquí con nosotros, no se vaya. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que durante la siguiente hora les tenemos los pormenores de la información generada hasta el momento. Así es, pues ya estamos listos todos en el 21.2, como todas las noches, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien de salud y confirmó que el pasado 2 de octubre acudió al Instituto Nacional de Cardiología a realizarse una revisión médica. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que los foros para la pacificación y la reconciliación no han sido cancelados de forma definitiva, por lo que buscarán reanudarlos próximamente. No obstante, la exministra de la Corte indicó que aún no se sabe si reiniciarán antes de que arranque el próximo sexenio. Y el que se perfilaba como el último foro por la pacificación y la reconciliación nacional se realizó este lunes aquí en la Ciudad de México. Ahí el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, prometió que se reunirá con víctimas en los estados donde se cancelaron dichos encuentros. Triplicar el recurso que hoy se destina a garantizar la seguridad pública. La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, subrayó la preocupación de organizaciones, activistas y académicos por la ambigüedad de algunos mensajes relativos a las políticas de seguridad del próximo gobierno federal. La activista dijo que las buenas intenciones o los llamados a corte no serán suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia. Y considera el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que legalizar la amapola sería una alternativa para reducir la violencia en el país. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de esos campesinos, que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que es momento de que el Congreso revise el tema de la despenalización de las drogas. Este Congreso tiene en su temática una discusión inevitable. Las drogas. Revela Andrés Manuel López Obrador que el fideicomiso para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México solicitó 88,000 millones de pesos más para la construcción de la obra que se realizaría en Texcoco, lo cual dijo no se podría financiar. Lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos y lo que más importa, que podrían hacerse cargo.
anunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que decidió bajar la campaña a favor del nuevo Aeropuerto Internacional de México para no confrontarse con el gobierno entrante. Presenta el mandatario federal electo Andrés Manuel López Obrador el programa Sembrando Vida, mediante el cual se pretende reforestar el país y dar trabajo a los mexicanos de comunidades rurales marginadas. El campo es la fábrica más importante de México y tenemos todo. En el Senado fueron presentadas las 9 prioridades legislativas que se van a presentar a la Junta de Coordinación Política. No obstante, es un tema que necesariamente debe de tratarse y resolverse. Instalan en el Congreso de la Ciudad de México el Comité del Canal de Televisión. Tenemos el compromiso de que la Carta de Programación sea objetiva y con equidad para que los 66 diputados tengamos una adecuada exposición del trabajo legislativo que realizamos. Diputados del Congreso capitalino también formalizaron la instalación de la Comisión de Gestión Integral del Agua. El compromiso es aportar lo necesario en materia legislativa para garantizar el abasto del vital líquido en la capital del país. Comenzarán con la instalación de la Comisión de Gestión. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que al impulsar cambios durante su administración se enfrentó a resistencias para lograr una mayor competencia. Reconocer que cuando se propone uno impulsar un cambio así, de romper con paradigmas y con viejos esquemas, la verdad, uno enfrenta enormes resistencias. Un juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión librada por el delito de desaparición forzada contra Nabor Nava Holguín, exsecretario de Seguridad Pública del exmandatario veracruzano Javier Duarte. Esto porque fue girada sin que la Fiscalía de Veracruz expusiera en forma oral los hechos que le imputan. En la Ciudad de México, ante la resistencia de vecinos a la llegada del tren interurbano, el jefe de gobierno José Ramón Amieva informó que las autoridades capitalinas y federales trabajan en conjunto a fin de generar certezas sobre el seguimiento y conclusión de la obra. Rescata la policía a un presunto delincuente que a punto estuvo de ser linchado por vecinos de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Las actividades por el Día de Muertos en la Ciudad de México iniciarán el próximo 27 de octubre con un magno desfile sobre Paseo de la Reforma, al cual se espera la asistencia de por lo menos 1 millón de personas. La tormenta tropical Michael se convirtió en huracán categoría 1 y ocasiona tormentas intensas en Quintana Roo, en la península de Yucatán y en Campeche. Aquí, en la Ciudad de México, las autoridades activaron la alerta amarilla en las delegaciones, en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Google anunció el cierre de su red social Google+, creada en 2011 tras haber detectado un fallo de seguridad que dejó expuestos los datos de 500.000 de usuarios. Y en España, miembros de la realeza, dirigentes políticos y admiradores asistieron al funeral de la última diva de la ópera, Montserrat Caballé, quien murió el sábado pasado a los 85 años de edad en el hospital de Catalana, donde se encontraba internada desde septiembre. Gracias por acompañarnos este lunes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, como usted recordará, una de las principales promesas de campaña del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue poner a debate la despenalización del uso de algún tipo de drogas, como incluso se llegó a deslizar en campaña el uso de la amapola. Bueno, pues el debate ya ha comenzado de manera formal con esta declaración del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien propuso legalizar la producción y uso de la amapola con fines
medicinales. El coordinador del proyecto de investigación bioética pragmática de la UNAM, Ricardo Noguera Solano, consideró positiva la propuesta y calificó como válido que la postura saliera de las propias Fuerzas Armadas por ser los encargados de resolver el problema. Estas fueron las declaraciones que hizo este fin de semana el general Salvador Cienfuegos. Creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de esos campesinos que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es atender el problema del dolor en los pacientes, ¿no? Pero es un tema que tendrá que debatirse. En principio me parece que es correcto, es una propuesta que hizo ya también el señor gobernador hace algún tiempo. Habrá que ver cómo funciona. Y mire, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que en varias regiones del país el crimen organizado amenaza a las instituciones públicas. Por eso dijo que es tiempo de que el Congreso revise la despenalización de las drogas. Durante su participación en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, reconoció que se trata de un tema delicado, pero que debe atenderse. Este Congreso tiene en su temática una discusión inevitable. Las drogas, el nuevo sistema penal acusatorio, sus deficiencias y las probables reformas. Bueno, ahí está sobre la mesa el inicio del debate sobre la despenalización de las drogas, al menos pues de la amapola con fines médicos. Otro tema que también está a debate es la derogación o no de la reforma educativa. En Guerrero, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEC, algunos encapuchados y armados con palos, ingresaron por la fuerza en el Salón Teotihuacán del Centro Internacional de Convenciones, en donde se realizaría precisamente el foro de consulta participativa por un acuerdo nacional sobre la educación, y tomaron el templete. La irrupción provocó intercambio de gritos y luego de sillazos entre los disidentes y sus opositores de la fracción institucional, así como se hace llamar, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que dirige Javier San Martín Jamarillo. En esta trifulca resultó lesionado el profesor Cirilo Gallardo, integrante de la dirigencia de la sección 14 del CENTE. Estas son las imágenes de cómo los profesores del país están debatiendo el futuro de la reforma educativa. Los foros son para conciliar, son para encontrar el acuerdo que nos lleve a todos a una mejor educación, están basadas en el diálogo. A mí me interesa mucho escuchar en todos los estados a todos los maestros, a todas las maestras, a la sociedad en general, porque es muy importante que logremos un país armónico con base en el diálogo y en una educación incluyente. Los lamentables hechos de hoy no van a impedir que continuemos en todo el país estos foros deliberativos y que logremos un acuerdo para todos. Bueno, estas son las declaraciones que dio el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, después de conocer esta trifulca que se dio en Guerrero en medio de un foro de consulta sobre el futuro de dicha polémica, hay que decirlo, reforma educativa. Así las cosas en el debate nacional. Más adelante estaremos hablando sobre los otros foros, los foros de pacificación, los cuales el día de hoy se anunció se cancelan, posiblemente se reanudan, dice la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero no se sabe si antes de que inicie el próximo sexenio y de que se inicie con el establecimiento de la nueva política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa y continuamos en breve.